La marcha de Juan Carlos I de nuestro país sigue siendo una completa incógnita. Por primera vez en las 5 ocasiones anteriores no lo había hecho, abandonaba antes de que concluyesen las regatas. Es cierto que finalmente por la meteorología se acababa cancelando porque no había las condiciones suficientes de viento como para que se celebrase la regata, pero es que el emérito se había ido varias horas antes de que esto realmente llegase a ser una situación que fuese a cancelar la competición. Esto sonaba muy extraño, hablaban de problemas de salud, hablaban de una visita expresa a Vitoria con motivo de un chequeo médico, y algunos hablan de que incluso allí su odontólogo le estaba esperando para hacerle un implante. Una auténtica eminencia, es el médico que tiene de toda la vida y el que siempre ha sido de su confianza en temas bucales. Pero más allá de todo eso, en el día de hoy descubrimos que Zarzuela lanza un contundente mensaje, y es que han trasladado a Juan Carlos I su malestar de manera semioficial o semioficiosa, podríamos decir. Le han dicho tanto Felipe VI como Leticia, señalan medios de comunicación en el día de hoy, que no les gustan sus idas y venidas, que no les gusta que venga aquí como Pedro por su casa, y que sobre todo quiere que avisen y que sobre todo, por favor, vigile mucho las fechas, que se sienten muy molestos y estas son palabras literales, se sienten muy molestos en Moncloa porque vino el mismo día que juraban los 22 ministros de Sánchez, la Constitución. Las sensibilidades de Moncloa me parecen impresionantes, pero que Zarzuela se pliegue ante Pedro Sánchez y traslade este mensaje al emérito me parece ya de verdad un cuento para no dormir, y si es cierto me parece un bochorno de magnitudes mayúsculas. No obstante, Juan Carlos I está cansado de todo este tipo de temas, está cansado de ser protagonista en la prensa del corazón. Se habla de una batería de demandas en las últimas horas que va a dejar los platós de televisión prácticamente desprovistos de personajes y de efectivos, y es que don Juan Carlos I está cansado de que el tema Bárbara Rey cope los principales titulares y aparezca por las televisiones sin parar. Incluso dicen que quiere parar de manera cautelar la emisión de este viernes 1 de diciembre del programa de Telecinco, en el que Ángel Cristio Jr. tiene preparada su segunda parte de la entrevista. En la primera dijo cosas muy agresivas, muy salvajes, podríamos decir, como que por ejemplo el emérito había estado con su madre y que además él le había grabado y que tenía toda clase de detalles de sus encuentros íntimos entre el entonces rey de España y la vedette. Una situación que parece que se va a enturbiar todavía más. Juan Carlos I, como digo, no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados, del mismo modo que dijeron que no está dispuesto a contemplar cómo España se desmembra, cómo España se queda prácticamente en una situación muy pero que muy desvalida, cómo la monarquía se queda prácticamente al borde de la desaparición, y cómo su nieta, que es lo que más le preocupa, se queda sin la opción de reinar como le sucedió por ejemplo a su padre Juan de Borbón. Todo eso preocupa sobremanera a Juan Carlos I, pero en las últimas horas el mensaje contundente que lanzan no nos lo dice Juan Carlos I, su majestad el rey emérito, sino que nos lo traslada su mano derecha y la persona de su máxima confianza y que mejor conoce todos y cada uno de sus movimientos. Juan Carlos I está cansado de que le den órdenes, cansado de que le traten como un perro, cansado de que le traten como un proscrito. Él quiere estar en España, quiere moverse sin ambajes, quiere simplemente hacer lo que le venga en gana, y precisamente ante las quejas de Moncloa y de Zarzuela, Juan Carlos I lanza un contundente mensaje. Información de última hora que nos traslada precisamente uno de los medios de comunicación que mejor conoce todo lo que ha acontecido estos días en Sanjenjo. La prensa gallega sabe muy bien cómo moverse en este tipo de situaciones, y precisamente La Voz de Galicia nos lanza un mensaje verdaderamente contundente por parte de Pedro Campos, y es que mientras que se teoriza que Juan Carlos I no va a venir a España hasta el próximo mes de marzo, que tampoco va a venir por Navidad, tal y como los medios especializados cercanos a Zarzuela y al propio emérito trasladaban, que su intención era pasar la Navidad no solamente con su familia, sino especialmente con sus nietas, especialmente con la princesa de Asturias, que tanta simpatía le mostró en su cumpleaños y en la celebración, sobre todo en el Pardo privada, porque a la jura de la Constitución a Juan Carlos I no le dejaron asistir. Pues bien, después de toda esa situación, Pedro Campos lanza un mensaje contundente. Dicen que no va a venir hasta marzo, que no tiene viaje de regreso, por así decirlo, que no tiene billete de vuelta, que se ha ido rumbo a Abu Dhabi desde Sanjenjo sin previo aviso. Pues bien, Pedro Campos traslada el siguiente mensaje, palabras textuales. Dice su anfitrión que no tiene tan claro que esas informaciones que dicen que Juan Carlos I no va a venir hasta dentro de un montón de tiempo sean ciertas. Dice además, entrecomillado, vendrá cuando quiera venir. Primera muestra de poderío ante esos que se empeñan en seguir limitando sus movimientos sin una justificación aparente para ello. No podemos olvidar que Juan Carlos I, por supuesto que ha hecho cosas mal, pero ha hecho muchas cosas bien, y actualmente no tiene ningún tipo de delito pendiente, ningún asunto pendiente con la justicia, y desde que archivaron la causa de Corina Larsen no tiene nada de lo que avergonzarse. Podrá haber hecho cosas peores y mejores, pero es una persona libre, y sobre todo si hay perdón para Puigdemont, yo creo que toca que haya perdón para personas que sí que realmente han sido de utilidad para nuestro país. Dice además Pedro Campos que si hay motivos para ello, don Juan Carlos I vendrá antes de tiempo, que en este momento no hay planes así a la vista, que no hay un viaje de vuelta programado, pero que él va a estar aquí cuando le venga en gana, y que además, de lo contrario y a más tardar, vendrá a las próximas regatas, que efectivamente, como os decimos, son en el mes de marzo, porque acaba de concluir la Copa Española, la Liga Española, ha recuperado el trono, que no deja de ser llamativo que Juan Carlos I recupere el trono, mientras en las calles muchos reclaman que el verdadero rey de nuestro país no es Felipe VI o Felpudo VI, sino su majestad, el rey emérito don
Juan Carlos I. Después de toda esa polémica, Pedro Campos lanza un mensaje para mí muy importante, muy contundente, y es que aquellos que quieren coartar las libertades, quieren menoscabar la reputación o la soberanía, o como queramos llamarlo, de Juan Carlos I, han pinchado en hueso. Y es que Juan Carlos I, por medio de su mejor amigo, ha dejado ese mensaje verdaderamente contundente: vendré cuando quiera. Y por ahí, aunque la agencia de noticias Europa Press y muchos medios de comunicación señalan, incluso también Semana, que no va a venir por Navidad, que no va a pasar las Navidades rodeado de sus seres queridos, se hacen eco de un periodista que no es periodista y que encima se inventó que era periodista, José Antonio Avilés, que ha revelado que entre sus planes no está precisamente volver a España en un periodo breve de tiempo. Es cierto que era el enviado especial de Telecinco a Sanjenjo, que es cierto que recibió unas cariñosas palabras por parte del rey, pero si se basan en José Antonio Avilés yo estaría tranquilo, porque entonces significa que se va a producir exactamente lo contrario. Dicen que no va a volver en época de Pascua, dice Avilés, y se hacen eco los principales medios de comunicación del país, que Juan Carlos I pues ha ido incrementando su presencia en España, como hemos visto, pero que las desavenencias con Moncloa, las desavenencias con Palacio, con Zarzuela, han molestado mucho, y que por el momento el que todavía es marido de doña Sofía prefiere mantenerse al margen en Abu Dhabi. La información que tenemos es completamente la contraria, que tiene planes e intenciones de venir a la inauguración oficial del Santiago Bernabéu las próximas semanas. Todavía no hay una fecha prevista, se habla desde 14 de diciembre hasta el mismísimo casi día de Nochebuena. Por esas fechas se habla de que va a haber una inauguración oficial, porque sí, el Bernabéu ha echado a rodar, pero no ha tenido todavía una inauguración por todo lo alto. Florentino Pérez, dicen, ha invitado al emérito, aunque no hay una invitación oficial todavía. El emérito, por supuesto, que desea acudir al Santiago Bernabéu, y más con motivo de la Navidad, para así tener la excusa, entre comillas, de nuevamente quedarse en la capital. Se habla de que querría estar con toda su familia, con el mayor número de nietos posibles, probablemente ni con Felipe ni con Leticia, que no le desean ningún tipo de bien, ni le tienen en este momento, parece, tampoco, lamentablemente, ningún tipo de estima. Pero esta es la información de última hora. Por supuesto que don Juan Carlos I va a hacer lo que le plazca, se va a mover cuando le venga en gana, así lo dice su amigo Pedro Campos, y por supuesto que va a venir antes de marzo, porque tiene muchas intenciones tanto de pasar la Navidad, por mucho que José Antonio Avilés y agencias como Europa Press dicen lo contrario, y por lo pronto también está esa invitación formal por parte de Florentino Pérez de que su majestad el rey emérito acuda al Templo del Madrid, que es el equipo de su vida. No sucede lo mismo con Felipe VI, y por supuesto que es una excusa perfecta para pasar la Navidad. Dicen que incluso está invitado por algunos amigos a pasar la Navidad, incluso también su hija, la infanta Elena, le acoge en su casa, que está recién estrenada, y desde ahí pues serían una especie de cuartel general para un emérito que quiere ver a sus nietas, que quiere ver a las personas que menos ha visto durante los últimos tiempos, y eso pasa por su Alteza Real la Princesa de Asturias y también por la infanta doña Sofía. Así que se aventuran unas Navidades del todo menos tranquilas en Palacio, porque dicen que Leticia echa a temblar con la simple idea de que el emérito pase la Navidad en Madrid. Y si ya nos encontramos con que Leticia tiene que ver cómo sus hijas se van a pasar la Navidad con el abuelo, creo que le va a dar una especie de síncope. Pero más allá de todo eso, este es el mensaje y esta es la información. No sabemos muy bien el motivo de la marcha de Juan Carlos I, pero que nadie se preocupe, porque si queréis verle de vuelta, le vamos a tener de vuelta muy pronto. Así lo dice su amigo Pedro Campos, porque él va a venir cuando le plazca, y sus intenciones a corto plazo no están todavía claras, pero la Navidad y la inauguración del Santiago Bernabéu parecen ser dos excusas más que fuertes para pasar la Navidad en nuestro país.